Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga. Nuevamente estamos juntos a través de las ondas de la radio para poder compartir y estudiar juntos la lección de hoy, martes 24 de mayo, cuyo título es Ídolos del alma. Y ese es el título de la lección de toda la semana. Y hoy vamos a estudiar ídolos del alma. Así es de que, hermanos, preparemos nuestra Biblia, nuestra cartilla, y si hay que marcar la lección, marquémosla. Así es de que preparémonos para estudiarla. Veamos qué nos dice. Nos dice la lección que leamos el libro de Mateo, desde el capítulo 19, del versículo 16 al 30. Veamos qué nos dice. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bien, de esta lectura viene para el día de hoy. Y nos dice aquí en la lección, como cristianos del Nuevo Testamento, ¿de qué modo debemos relacionarnos hoy con esta historia? ¿Cuál historia? La historia del joven rico. ¿Qué lecciones podemos obtener para nosotros mismos? Recuerden, hermanos, que debemos hacer nuestra esta historia. Este joven rico te representa a ti y a mí. Así es de que introduzcámonos nosotros en la historia, en esta historia del joven rico, porque es la nuestra. De esa manera es como nosotros vamos a poder captar lo que el Señor nos dice, lo que Él está queriendo enseñarnos, así como se lo dijo a este joven rico. Veamos algunas características de este joven. Este joven no era cualquiera, era una persona
preparada. Y veamos, fíjese lo que nos dice el libro de San Lucas, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese lo que dice. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces aquí vemos que él es un hombre preparado, un principal. Ya vemos entonces, era, como dice la lección, un gobernante. Tenía riquezas. Era un seguidor muy escrupuloso de la ley de Dios. Algunas de estas características te describen a ti. Vemos que él sintió que le faltaba algo en su vida. Se sentía vacío. Porque, ¿cuál fue la pregunta de este hombre? De este joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Aquí vemos a este joven que cree que las cosas que él tenga que hacer son las que le van a significar vida eterna, cuando la vida eterna ha sido otorgada gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, porque todos nosotros somos pecadores. Vino el Hijo de Dios a darnos gratuitamente la vida eterna. Entonces vemos acá que este joven rico, imagínense, para él hubiese sido fácil comprar la vida eterna, porque tenía posesiones, tenía riquezas, celoso en las cosas de la ley. Cualquiera podría haber dicho: este ya tiene ganado el cielo. Pero el Señor Jesús, que conocía ese corazón, miraba que estaba lejos de recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque en su corazón había ídolos, habían cosas que estaban antes que Dios. Aunque él era un buen adventista, dadivoso con los diezmos, dadivoso con ofrendas, cargos, porque él tenía un cargo, y también guardador de la ley. Este joven creía que por guardar la ley ya era heredero del reino de los cielos. Pero no olvidemos, el guardar la ley no nos hace herederos de la vida eterna. La ley no salva. La ley me señala nada más mi pecado y me lleva a Cristo, para que sea el Señor Jesús quien me sane y me salve. Hasta allí este joven había hecho de ir a aquel que le podía salvar. Pero vemos que este joven, en vez de obedecer a Jesús, amar a Jesús, dice, se fue triste. ¿Por qué?
Dice, al ver Jesús, porque veamos que nos dice en el verso 23. Entonces él, o sea, el hombre rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Cuál era el ídolo de este joven? Las riquezas. ¿Cuál puede ser tu ídolo? Aunque has ido al Señor Jesús, aunque estás en la iglesia, no haces lo que el Señor Jesús te pide. Como te dije, la historia del joven rico es mi historia, es tu historia. ¿Qué responderemos al Señor Jesús? Porque tú y yo, ¿qué es lo que andamos buscando? Lo mismo que este joven rico, la vida eterna. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros tenemos que permitir que la palabra de Dios ilumine nuestra mente. Debemos ser obedientes a la voz de Dios, y la voz de Dios es su palabra. Debemos aplicarla, porque el Señor dice, se agrada no de los oidores, sino de los hacedores de su palabra. Y este joven rico se fue triste, porque él solamente era un oidor y no un hacedor. Él pensaba que las cosas que él hacía en la tierra eran las que le ganaban para el reino de los cielos. Pero ya vemos que no es así. Las obras no salvan. Es Cristo. Las obras reflejan a quién sirvo, eso sí. Así es de que vemos entonces qué podemos nosotros, por eso nos dice qué lecciones podemos obtener para nosotros mismos a través de esta historia. Más adelante en la lección nos dice, este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. Dice, tenía en alta estima. Me acuerda como aquel hombre, el fariseo. Gracias, Señor, porque no soy como este. Te doy diezmos, te doy aquí, te doy allá. Y vemos que debemos nosotros reconocernos que somos pecadores. No merecemos nada, que todo es por gracia. Sigue diciendo, no suponía en realidad que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. Eso nos sucede también a nosotros. Sentimos que no estamos haciendo o no tenemos lo que necesitamos para cuando ese día venga recibir vida eterna. ¿Y por qué creen que nos sentimos de esa manera? Porque nuestra relación con el Señor Jesús no es permanente. Es de vez en cuando. Le dedicamos más tiempo a los ídolos que tenemos que a una buena relación con el Señor Jesús, y de transmitir esa relación que tenemos con el Señor a otros. Esas son las lecciones que debemos aprender para nosotros. Por eso el Señor nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, a que nos volvamos a Él, que le busquemos a Él, que les obedezcamos y sirvamos. Y vemos cómo le responde el Señor Jesús a este joven. Primero lo lleva a lo que este joven rico cree que está correcto y que por ello tiene derecho a la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta? Primero le dice: maestro bueno. Quería llamar la atención del Señor Jesús de esa manera: maestro bueno. Y el Señor Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. ¿Por qué le dice ninguno hay bueno? Porque todos los seres humanos tenemos la mancha del pecado, pero Dios es el único perfecto. Y ahí viene y le hace la primera recomendación: los mandamientos sabes. O sea, le dice: tú eres buen adventista, aparentemente. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ah, dijo este hombre, esto yo lo hago. Todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Así es de que, fácil. Pero no terminaba ahí esto. El Señor Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cuál era uno de los ídolos grandes de este gobernante, de este principal poderoso, rico? Las riquezas. Así es de que la pregunta para ti, para mí es: ¿cuál es el ídolo que te aparta de Jesús? ¿Cuál es el ídolo que está impidiendo que tú recibas la vida eterna? ¿Cuál es el ídolo que impide que tú estés haciendo tesoros en el cielo? ¿Cuál es el ídolo que te impide ir y decirle al Señor: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? La palabra de Dios nos llama a todos a dejar todos estos ídolos para que podamos ser verdaderos hijos e hijas de Dios, para que podamos de esa manera recibir la vida eterna. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía. Leeré de palabras de vida del Gran Maestro 323. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. ¿Qué había en el corazón de este joven? Egoísmo de su corazón. Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo
era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio, que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales, estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, amóle. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que lo siguieron. Si el joven hubiera consagrado su habilidad a la obra de salvar almas, habría llegado a ser un diligente obrero de éxito para Cristo. Pero primeramente, debía aceptar las condiciones del discipulado. Debía consagrarse a sí mismo sin reservas a Dios. ¿Qué le vino a la mente cuando escuchó o leyó esta parte? ¿Cuáles son los talentos, los dones que el Señor te ha dado? El Señor espera que tú los pongas a trabajar para la honra y gloria de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, teniendo esa riqueza de esos dones, los tenemos guardados y no están dando frutos? ¿Crees que podremos hacer tesoros en el cielo cuando los tenemos guardados? Debemos entonces poner todo en las manos del Señor y decirle: Señor, transfórmame. Señor, capacítame. Señor, perdóname. Y utiliza estos talentos, estos dones para honra y gloria de tu nombre. Él quiso que este joven fuera parte de, como los discípulos, trabajar por él. Pero desgraciadamente el joven pesaron más sus riquezas, las cosas del mundo, que su relación con Jesús. Y era un adventista, era guardador de la ley. ¿Qué de ti y de mí, hermano? No todos los ricos fueron de esa magnitud, de esa naturaleza, porque también llegó otro rico, Zaqueo. ¿Se recuerdan de Zaqueo? Pequeñito de estatura, pero llegó a ser grande de corazón. Él quería ver al Señor Jesús, y como era pequeño no lo dejaban ver la multitud, y se subió a un árbol sicómoro. ¿Y qué le dijo el Señor? La salvación ha llegado hoy a tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Era rico también, pero él dice compartió su riqueza y lo dio a los pobres, y tuvo tesoros en el reino de los cielos. ¿Qué nos dice más el espíritu de profecía? Dios en su providencia ha enternecido los corazones de algunos que poseen riquezas y los ha convertido a la verdad
para que con sus bienes contribuyan a mantener en marcha la obra. Y si los que son ricos no hacen esto, si no cumplen el propósito de Dios, Él los pasará por alto y traerá a otros para que llenen su lugar y cumplan su propósito y distribuyan gozosamente sus posesiones para satisfacer las necesidades de la causa de Dios. En esto serán primeros. Dios tendrá en su causa a personas que harán esto. Él podría enviar recursos financieros desde el cielo para llevar adelante su obra, pero Él no trabaja en esta forma. Ha dispuesto que los seres humanos sean sus instrumentos y que así como se efectuó un gran sacrificio para redimirlos, también ellos desempeñen una parte en esta obra de salvación, sacrificándose por los demás. Y al hacerlo, muestren cuánto aprecian el sacrificio que se hizo por ellos. Así es de que, hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Eres como este joven rico? ¿O eres como el ejemplo de Zaqueo? ¿Permites o das a la obra de las bendiciones que el Señor ha derramado? ¿Compartes de las riquezas que el Señor te ha dado? ¿O las tienes guardadas para ti? Para finalizar, aquí en la lección nos dice: si estuvieras en la posición del joven rico y le hicieras a Jesús la misma pregunta, ¿qué crees que te diría? Medita en las implicaciones de tu respuesta. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, y que tengas un feliz día. Bendiciones para ustedes.